Hola y bienvenidos al segundo video sobre formas y perspectiva. Voy a usar varias palabras y nociones que expliqué en el video anterior. Si no lo viste, te recomiendo empezar por ese primero. En esta segunda parte, vamos a ver cómo funcionan los cilindros en relación al espacio tridimensional. Es data bastante densa y posiblemente tengas que mirar alguna cosa más de una vez, pero tómalo con calma porque es información muy útil que te va a servir en el estudio del dibujo. Un libro que me sirvió mucho para terminar de entender todos estos temas es Cómo dibujar, de Scott Robertson. Con la suficiente perseverancia se puede conseguir en PDF, pero cabe aclarar que está en un inglés bastante técnico sobre dibujo y puede llegar a ser complicado. En cualquier caso, tengo pensado para más adelante hacer algún video explorando las técnicas que él utiliza, que son muy interesantes. Antes de adentrarnos en los cilindros en sí, vamos a ver algunas nociones de perspectiva básica. Si tomamos por ejemplo un cuadrado y unimos con dos diagonales sus esquinas, en el punto donde éstas se cruzan será el centro exacto de esa figura. Conociendo ese punto, vamos además a poder fraccionar el cuadrado en 4 partes iguales. Cuando hacemos esto mismo en perspectiva, a pesar de que en apariencia no se vean iguales, vamos a tener la seguridad de que ese es el centro exacto. Esta manera de dividir no solo aplica a cuadrados, sino también a rectángulos. Ya que estamos, vamos a explicar una noción que nos va a ser súper útil en un futuro, que es la multiplicación de planos. Si dibujamos por ejemplo un rectángulo y hallamos su centro, seguidamente vamos a proyectar las líneas en la dirección en la que queremos expandir nuestro plano y estiramos también nuestra línea al medio, que en este caso está marcada en azul. Ahora, si atravesamos con una recta desde la esquina contraria a la que queremos expandir, pasando por el punto del medio hasta llegar a la línea superior, vamos a tener como resultado un punto que, proyectándolo hacia abajo, será un plano idéntico al primero que teníamos. Este es un proceso que puede repetirse hasta el infinito, y como en el ejemplo arriba también vamos a poder aplicarlo en perspectiva, dejando en claro cómo se achican las formas al alejarse del espectador. Lo siguiente es saber que siempre dentro de un cuadrado vamos a poder contener una figura circular. Si dibujamos uno, encontramos su centro y marcamos las mitades horizontales y verticales, vamos a saber que la mitad de las paredes de este cuadro van a tocar al círculo. Lo incierto es saber dónde ubicar este punto medio. Ya tenemos nuestro cuadrado fraccionado en 4 cuartos. Tomamos uno, lo partimos al medio y con esa misma medida formamos un triángulo que luego tendremos que rebatir. De este lado se ve con más claridad. En este cuarto del cuadrado vamos a partirlo al medio y esa misma medida la usamos para formar el triángulo como se ve en pantalla. Ahora, imaginemos que tenemos un compás. Vamos a pinchar en este punto, la mitad del cuadrado inicial, y rebatimos la punta del triángulo que acabamos de formar hasta que toque con la pared del cuadrado. Con esto listo, nada más nos quedaría proyectar esta medida usando paralelas y perpendiculares hasta que crucen las otras 3 diagonales naranjas. En el punto donde se tocan es donde vamos a ubicar la distancia que buscábamos. Como pasó en este caso, si se falla, así sea por unos milímetros, el círculo no va a quedar exactamente ahí. Pero no tengo dudas que si lo haces en papel y con paciencia, te va a quedar perfecto. Acá estoy haciendo exactamente lo mismo en perspectiva. Sinceramente, esto es información muy específica y no es algo que vayamos a usar todo el tiempo en el dibujo, pero me pareció una buena oportunidad de repasarlo ahora. Entiendo que esto puede parecer muy confuso, pero no te enrosques demasiado. Si es información que te interesa saber en profundidad, déjalo en los comentarios y más adelante puedo hacer un video explicando todo esto de manera más específica. Las dos cosas principales que quería mostrar es cómo encontrar el centro de una figura y la multiplicación de planos. Son técnicas que en un futuro nos van a ser extremadamente útiles. Y más allá de eso, resaltar además que, por un lado, todo lo que dibujemos en perspectiva va a deformarse. Los círculos que se pueden contener en cuadrados en perspectiva van a pasar a formar lo que se llaman elipses. Entender esta nueva figura es clave para poder dibujar cilindros, así que avancemos. Vamos a usar este gráfico que usamos para el video anterior, que nos va a servir para ejemplificar de qué manera, a medida que las elipses cuanto más se acercan al horizonte, más estrechas se verán, y como a medida que se alejan, se vuelven cada vez más redondas. Si atravesamos con una línea perpendicular estos planos, vamos a notar que todas las elipses quedan unidas por lo que a partir de ahora vamos a llamar eje menor. Las elipses se van a componer por 2 ejes esenciales. Por un lado, como dijimos, uno menor y otro mayor. Estos 2 ejes van a tener siempre 90 grados entre sí, y es el eje menor de la elipse el que nos va a dar la dirección del cilindro. Reciben estos nombres porque el eje menor va a ser el que divida la elipse en 2 partes iguales atravesando su mitad más angosta. Y el eje mayor también va a partir la elipse en 2 partes idénticas entre sí, pero por su recorrido más largo.
Cuando decimos que estos ejes tienen que ser perpendiculares no me refiero como en esta representación, donde a pesar de que entendemos que esos ejes son perpendiculares entre sí en la representación, no lo son en la realidad del dibujo. Dicho de una forma más simple, imaginemos que esta es tu hoja y estás haciendo un cilindro. En la realidad de tu papel estos ejes tienen que ser de 90 grados. Es decir, es importante, y más en un principio, que te permitas ayudarte con reglas y escuadras pensadas para este propósito. Acá vamos a poder ver que si bien el tamaño de los cilindros no varía, sí lo hace su inclinación al estirar las elipses que lo componen. Acá hago la aclaración de que el eje mayor no debería nunca ser más chico que el eje menor. Lo que varía es el tamaño de la elipse y esto hace que se modifique la inclinación del cilindro en sí o de la cámara. Pero ¿cómo dibujamos cilindros en el ángulo y lugar que queremos? Bueno, partiendo de la base que el eje menor de la elipse es el que nos va a dar la dirección del cilindro. Por supuesto, como a todo, se lo puede representar en perspectiva y variar el tamaño de la elipse más lejana para dar una sensación de profundidad. Otra manera de acercarse a los cilindros, si ya dominas los cubos, hacer un prisma no debería ser difícil. Haces uno, ubicas el centro de las dos caras más pequeñas, trazas una línea uniendo ambos puntos y te va a dar una dirección que va a ser el futuro eje menor de la elipse. A esta línea, que acá está en magenta, le buscas su perpendicular que va a ser el eje mayor de la elipse. La dibujas entre esos dos puntos y terminas dibujando el cilindro. Hay que aclarar que si vas a usar este método de los prismas, tienen que tener dos caras cuadradas, ya que van a ser estas las que contengan el círculo. El estudio de elipses es fundamental para tener una comprensión de las formas. Si bien, por ejemplo, una esfera, por su contorno, va a ser siempre circular, es vital pensarla como un objeto sólido y que tiene densidad, que va a tener además un recorrido interno. Sin haber dominado estas cuestiones de representar las formas en un espacio plano como es la hoja, estudiar por ejemplo anatomía se nos va a hacer muchísimo más difícil. Por ejemplo, es posible que si hayas querido estudiar la figura humana, te hayas cruzado con algún libro de Andrew Loomis. En el método que él explica de las cabezas, para poder hacerlo con soltura, acertadamente y desde cualquier ángulo, primero tenemos que dominar todo lo mencionado anteriormente. O si no querés dibujar la figura humana y querés dibujar, por ejemplo, naturalezas muertas o paisajismos, técnicas como la multiplicación de planos y el dominio de cilindros te va a ser de mucha ayuda, porque no vas a estar copiando contornos, vas a estar entendiendo las formas y plasmándolas en el papel a criterio y voluntad propia. Tener una buena base estructural es quizás el aspecto más importante del dibujo figurativo. A modo de práctica, cuando tengas papel y lápiz cerca, intenta hacer cilindros a mano alzada. No importa realmente si no te salen bien, cómo quedan, pero es algo que te va a ayudar a interiorizarlos. Y si querés soltar el brazo a la hora de dibujar, puedes llenar hojas y hojas de elipses, variando el ángulo y el tamaño. Bueno, hasta acá el video. Fue muchísima data, pero tomate el tiempo para procesarlo de a poco. Fueron temas muy densos, pero que nos dieron herramientas para en el próximo video ver cómo dibujar la figura humana desde cualquier ángulo. Cualquier duda que tengas, me la puedes mandar a mi Instagram, que es maro_historietas, donde además vas a ver mis trabajos y estar al tanto de cuándo voy a subir otro video. Si puedes compartir este video, me ayudarías un montón. Gracias y hasta la próxima.